Mira, ponte aquí. Cuando te diga acción. Sí. ¿Te diga acción? Mucho que lo anduvieran siguiendo, ni que nos tuvieran el teléfono intervenido, que podían oír en la casa de un doctor donde vivían sus hijos y sus nietos. ¿Y cómo te fue en la escuela? Exacto, bien. Sí. ¿Hiciste tu tarea? Sí. ¿Qué tenemos de tarea? ¿No? Para eso hablábamos. ¿Y qué le traemos del mercado? Pollo. Sí. Eso estaba. Hay una chica que sigo en TikTok que habla de ciberseguridad. Que, pues, es Corona del Rosal. Ah, ok. Corona del Rosal. Para que quede asentado. Sí, para que quede asentado. ¿Quién era el paisano de mi abuelo? En las actas de video. Ah. Eran del estado de Hidalgo. Estoy siguiendo una chica que habla de ciberseguridad y dice que el problema con utilizar aplicaciones como de seguridad, o sea, porque es que existe Signal, por ejemplo, ¿no? Y que si quieres mandar como mensajes extra cifrados, pues es Signal. Y dice que eso resulta luego ser mejor para los espías, o bueno, para el FBI o quien sea, porque entonces todos tus correos o todos tus mensajes peligrosos están en un solo lugar. Y que lo que está más de hueva justo es que si están en el mismo lugar que todo lo demás, es como... Más fácil. Mamá, sí, porque hay muchísimo más que revisar, ¿no? Claro. También dijo que con la inteligencia artificial ahora eso ya no importa, porque lo hace automático. Entonces como... Sí, está todo en el mismo canal. Sí. Ahorita que estamos hablando de los viejitos, y bueno, de la película que vamos a hablar, que tiene que ver con los asilos y como con los retiros y como con... Las casas las residencias para adultos mayores. Sí. Es el nombre ahora políticamente correcto. ¿Ya no se les dice asilos? O sea, asilo es como... Creo que sí. ¿Se siente feo? Creo que sí. Sí, como que el término asilo se quedó ahí incrustado en esos sitios como deprimentes, ¿no? De abandono. Y ahora son residencias. Pero también sí ha cambiado el concepto con las residencias, ¿eh? Sí. Digo, eso lo hemos hablado bastante, pero el hecho de que existan tiene mucho que ver con... O sea, de que existan tantas ahora, con que no hay como una institución pública que haga eso, ¿no? O sea, que se ocupe de... Sí hay, ¿eh? Pero o sea, sí, pero de hasta cierto punto. Sí. Y como... Por ejemplo, si son enfermos mentales, que pues también es parte de envejecer, o sea, como a lo mejor tuviste alguna condición que no sabías y luego pues a partir de los 60, 70 ya es obviamente notorio, o se vuelve como, que es como comorbilidad, ¿no? Comorbilidad. O simplemente el proceso de envejecimiento neurológico. Sí, que si demencia, que si el Alzheimer. Y como que estas instituciones no te tratan para eso, ¿no? O sea, no realmente. No hay una contención no hay. Del gobierno. No hay. Tampoco se ha abierto una discusión de a quién le toca. O sea, el gobierno nunca ha dicho abiertamente, a mí no me toca. Pero le tocó hasta hace unos años, ¿no? O sea, existían. Sí había. Bueno, sí, no. Hospitales psiquiátricos hay. Pero no reciben gente. O sea, nadie puede vivir ahí, ¿no? No, porque son un hospital, no son... Exacto, no son casas de... No son geriátricos. Ándale, exacto. ¿No? Pero no hay geriátricos del gobierno. No lo sé, fíjate. No sé. Los que sé que hay son privados. Sí. El San Rafael, el psiquiátrico donde yo trabajé, privado, ¿no? tiene geriátrico en Zapopan y en Cholula. O sea, tiene el hospital psiquiátrico con el geriátrico en Cholula y en Zapopan. Y también, o sea, ese tipo de cosas, pues tienes que ser rico, ¿no? O sea, como el precio que cuesta no es un precio que pueda pagar alguien que no sea no sé ahorita cómo está el San Rafael, pero había un patronato. Entonces teníamos pacientes que entraban al psiquiátrico, que pagaban, o que estaban, no en el geriátrico, pero sí de manera permanente. Ajá. Y unos eran responsabilidad financiera del patronato y otros, había unos cuantos que los pagaban sus familias o tenían un fideicomiso. Había un paciente con un fideicomiso. O sea, había como becas para gente que no pudiera pagar. Del patronato. Y te digo, bueno, había, que yo sepa, al menos uno que tenía un fideicomiso, la familia pues habían muerto y él había quedado y tenía una discapacidad
mental, entonces lo habían dejado muy bien acomodado en el San Rafael con su fideicomiso. Pues que ahí viene como toda esta discusión de a quién le toca, es como parte de una discusión más grande. O sea, como en México la salud pública sí existe, hasta cierto punto, pero esa parte es la única que como que... El tema de salud mental, y bueno, salud mental en general, y lo crónico, O sea, hay un servicio de salud público, el tema es cuando ya te haces un paciente crónico. Claro. Porque le cuestas mucho dinero al sistema. Eso con esta idea de que el gobierno no lo tenía prospectado y más bien han ido desapareciendo fondos y sistemas para el envejecimiento. Lo primero que desapareció fueron las pensiones. Claro. Que no es ni siquiera un tema de institucionalizarte. O sea, es un tema, es un tema de casi que derecho humano. De pago para... Si ya trabajaste... Exacto, sí. Que, bueno, ese es el principio, es un principio bastante capitalista, pero así funcionaban los sistemas de pensiones a nivel mundial. Tú trabajabas cierto tiempo y a cierta edad. Sí. Que además no te lo están regalando, pero aquí hay un problema con el sistema de pensiones. El Seguro Social, el IMSS, tomó dinero de los sistemas de pensiones y en una época compró un estadio de fútbol, compró un estadio de béisbol, compró teatros, compró... Entonces se gastó ese fondo. O sea, el sistema de pensiones funciona con dinero que va aportando el trabajador. Sí. Sí, pues tú lo pagas, ¿no? Es que te lo regalan. No te lo están regalando. Pero es lo mismo con la salud pública, pues tú pagas impuestos. También. Te cobran impuestos en todo, además, o sea, no es como... El tema con el sistema de pensiones es que se lo gastaron. Y entonces... O sea, fue un robo, pues. Fue un robo. Y entonces cuando este grupo etario llegó a la edad de jubilarse, no había dinero porque sus pensiones, o sea, las aportaciones que habían hecho habían desaparecido. Y dijeron, bueno, pues sí, pero no les podemos decir que compramos un estadio de fútbol o lo que sea. Y entonces tomaron del grupo etario que venía abajo para pagar el de arriba. Claro. Y luego, pues así se hizo una pirámide, ¿no? Un sistema piramidal de pago para los que estaban arriba, hasta que Chile primero y me parece que Estados Unidos después, o al revés, dijeron, oye, no nos alcanza para sistemas de pensiones. Pues, ¿cómo no te alcanza? Pues si ya lo aportaron. Sí. Bueno, no, pero entonces ya no van a aportar, de aquí en adelante, ya no van a aportar, ¿no? Que es una gran tontería. ¿Cómo ya no? O sea, lo solucionamos diciéndole a la gente ya no aportes y crearon las famosas AFORES. Las AFORES las crearon los chilenos. Ajá. Después viene el quiebre en Estados Unidos por el súper fraude del sistema de pensiones, que también hubo un fraude en Chile. Claro. Y de repente México dijo como, bueno, qué feo que pasó eso en otros lados. Pero hagamos lo de las AFORES, es buena idea. Sí. ¿Quieres pensión? Ahórrate tu dinero. O sea, ya ahora es privado, pues, o sea, porque lo tienes que hacer a través de una institución privada, ¿no? De un banco. Lo tercerizaron. Sí se hace a través del IMSS, pero está... Una parte, pero está tercerizado, ¿no? No, sí está completamente tercerizado. Sí, ¿no? Y entonces, o sea, no primero como... las agarraron las aseguradoras, después los bancos y las aseguradoras, y la verdad es que, ¿cuánto le aportas tú a tu Afore anualmente? No era nada, cero. Yo ni siquiera tengo un trabajo formal. No, pero no importa, porque para eso es la Afore, para gente como tú y yo que somos trabajadores independientes. O sea, ni siquiera lo pienso. Bueno, yo en particular, porque pienso que hay... O sea, a mí me llega mi estado de cuenta de la Afore y me descuentan un dineral. O sea, yo de repente hago algún contrato, que si me dan contrato, y entonces hay una parte que se va a la Afore, y mes tras mes me descuentan un dineral de gastos administrativos. Entonces prefiero ahorrarlo yo, ¿no? Claro, o sea, te sale el tercero. El tercero me sale muy caro. Que es lo mismo, es como, o sea, te estoy pagando para que me guardes mi dinero. O sea, te estoy pagando para que me quites dinero. Sí. Eso es absurdo. Sí, y resulta que cuando me quiera jubilar y pida mi Afore, pues me van a seguir cobrando la administración de la Afore. Durante todo, hasta que te mueras, pues. Es que la Afore, cuando yo me jubile,
y les diga quiero mi Afore, me van a dar 3 pesos mensuales porque van a dividir el monto, que es muy poquito, ¿no? El monto de mi Afore es muy chiquito, lo van a dividir en los 30 años que piensan que voy a vivir, y entonces ese monto está, o sea, me lo van a dividir y me va a tocar una pensión muy chiquita. Ridícula. En comparación a lo que ganabas. Porque esa es la diferencia con el sistema de pensiones anterior. En el sistema de pensiones anterior tú vivías 30 años te daban tu pensión de 60,000 pesos, porque hay gente que tenía pensiones de 60,000 pesos. Sí, las recortaron un buen, ¿no? Las han recortado, aunque todavía hay gente que pertenece a la ley del 71 o 73 y a la del 90. Después volvió a cambiar en el 97 y después en el 2002, me parece. En el 2002 desaparecen las pensiones. O en el en el 97. En el 97 es que queda una parte el IMSS o el ISSSTE o quien sea, otra parte la Afore, y ya en el 2002 desaparece el sistema de pensiones y ya solo hay Afore. Entonces, si tú vivías 3 días después de jubilarte, pues ahí te pagaban 3 días. Si vivías 30 años, pues te pagaban 30 años. Si eras casado, le pagaban a tu viuda o a tu viudo, le quedaba creo que el 40% de la pensión íntegra. O sea, si tu pensión era de 60,000 pesos, tu viuda quedaba con 24,000 pesos de pensión, que tampoco es una mala pensión. No, sigue siendo increíble ahora. Sí. Siento que subieron las pensiones a partir de que subió el salario mínimo, ¿o no tiene nada que ver? No, sí las suben, las ajustan cada año. Es que todavía hay gente que se pensiona y hay gente que se va a pensionar en los próximos años, porque empezó a trabajar en la ley del 73 o en la ley del 90, y a ellos sí les toca pensión. ¿Y esta película? De hecho, a muchos de mi generación les toca pensión, porque pues yo en el 90 tenía 20 años y muchos de mi generación empezaron a trabajar un poquito antes. Esta película justo existe en un universo en el que todo es privado, ¿no? Sí. O sea, que en Estados Unidos todo es privado. Y después del quiebre del sistema de pensiones, del gran fraude del sistema de pensiones. Y es esta persona que como que se dedica a vampirizar a ancianos, ¿no? Y robarles todo otra vez. Y es como... Es una película muy sofisticada y así, ¿no? Se llama I Care a Lot. O sea, como visualmente es así como... Y son estas chicas que hacen como toda la faramalla de... Es como un front, ¿no? O sea, como llegas, les ofreces algo que no vas a cumplir, todo es muy bonito y maravilloso y luego pum, desapareces, ¿no? Un fraude old school. Se llama Cuídate, yo te cuido. Descuida, yo te cuido. ¿En español? Ajá, así lo pusieron en español. Descuida, yo te cuido. Descuida, yo te cuido. Sí. Tú descuida. Sí, que es como... O sea, siento que es como lo peor que podrías hacer, o sea, es de las peores cosas que podrías hacer, ¿no? Como quitarle a un anciano lo poco que tiene, o en la última parte de su vida. Sí, su aseguramiento. Pero también es cierto que ese tipo de cosas funcionan porque a nadie le importa, ¿no? O sea, porque todo el mundo quiere como, ya estás viejo, ya, olvídalo. Hasta que sale el hijo gángster al que sí le importa. Claro, pero o sea, así en la película como en la realidad, eso es pues no tan común, ¿no? No, por eso es toda una sátira. O sea, la sátira es completa, ¿no? Porque a nadie le importa, a menos que sea un hijo bueno gángster, amoroso. Sí, según. Según. Sí. Sí, el personaje ese a mí me produce... ¿El gángster? Sí, el gángster. Me da escalofríos porque... Claro, pues porque es gángster, empezando por ahí. No, bueno, pero no sabes en qué momento le va a disparar a alguien, si de veras le interesa a la mamá. O sea, yo lo veo y digo, ¿y por qué le interesa a la mamá? Sí, no es tanto por la mamá, sino es como porque me robaste, ¿no? Es como una cosa territorial, siento. Sí, yo pienso lo mismo. Pero me parece interesante el tema porque es como algo... que aparte que he estado lidiando con eso ya unos años, es pues claro, uno va envejeciendo y vas diciendo como, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? O sea, ¿no? Eventualmente, a mi tío se cayó y ya no se pudo levantar, entonces lo metieron a un asilo, y es el más joven de sus hermanos. ¿El que vive en Querétaro? No, es pariente de mi mamá, digo, de mi papá. ¿De tu papá? No, vive aquí, pero ya no, se lo llevaron pensé que era el hermano de tu mamá. No.
No, y pues él es más joven y era el que corría todos los días y así, pero también tenía una artritis que no se cuidó nunca realmente. O sea, que lo intentó, pero nunca quiso como el proceso alópata y pues empezó a torcerse, ¿no? Entonces, bueno, ya no se podía parar, en fin. Y pienso un poco en eso, como que también creo que hay una parte difícil de lidiar con que ya no te puedes hacer cargo de ti mismo y pues que necesitas pedir ayuda y luego mucha gente no la pide, ¿no? O sea, como que les da vergüenza, no sé. Y por otro lado es como, ¿cuál sistema te recoge, no? O sea, si él no tuviera hermanos, pues ¿qué hace? A lo mejor se hubiera muerto ahí, ¿no? Y es el más joven. Y es el más joven. Que además. eso es un problema. Ajá. Sí, y es como, no hay un sistema que lo cache. Y él me dijo, no, pues estoy en bienestar y no sé qué. Y es como, bueno, sí, hay como cositas, ¿no? Pero él, por ejemplo, tampoco tuvo un trabajo formal nunca, ¿no? Entonces, como, pues no tiene pensión, no tiene realmente nada. Y dice, como, órale. ¿Y esto es responsabilidad del Estado o no? Y es como, bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque pues pagamos impuestos. O sea, finalmente, por eso es el Estado, ¿no? Pero por otro lado está como, ok, ¿qué haces en el mundo real? O sea, bueno, ya, esto está sucediendo, ¿y ahora qué? ¿No? Y que es lo que en la película pasa mucho, ¿no? Es como, bueno, pues, ella canibaliza o, bueno, se alimenta de ese tipo de situaciones. Pero viven muy bien. Viven muy justamente bien. Porque hay gente que sí tiene unos buenos fondos de pensiones, ¿no? Sí. O sea, todavía hay gente que se va a jubilar con 60,000 pesos. Sí. El día de hoy, mañana, hasta dentro de unos años, sí. De los de mi generación, hay bastantes que se van a jubilar con cada vez menos, y un poquito abajo, ¿no? O sea, gente que empezó a trabajar 16, 17 años, que es un poco más joven que yo, digamos unos 5 años, ¿no? Todavía esa gente se va a jubilar con muy buenas pensiones, si tuvieron buenos salarios. Claro. Sí, si perteneces como a ese grupo que también es un grupo pequeño, o sea, de todas maneras, ¿no? Sí, o sea, de en comparación de la No todos, o sea, también me tocó la generación que pasamos de ser empleados a ser trabajadores independientes por honorarios, ¿no? Yo por eso no tengo sistema de pensiones. Digo, claro. Empecé un poquitín tarde, o sea, empecé joven a trabajar, pero no en empresas. Ya. Yo empecé muy joven a trabajar. Pero daba clases privadas y ese tipo de cosas. Con contrato. Hacía fotos de repente para alguien, ¿no? Era freelance. Entonces no pertenecía al sistema de pensiones, al sistema formal laboral. Exacto. Entré muy tarde al sistema formal. Que también en México ese es otro asunto, ¿no? Sí, que no hay desempleados. Según las últimas cifras, el desempleo es bajísimo en México. Bueno, pues es que no puedes no trabajar también, ¿no? Sí, pero a ver, cuando hablamos de empleados, no, claro, pero cuando hablamos de empleados, hablamos, o sea, cuando pensamos institucionalmente y que el gobierno hable de empleados, estamos pensando de gente que tiene acceso a seguridad social y algún sistema de ahorro. Yo he decidido no ahorrar en ese sistema, pero hay gente que no tiene opción, ¿no? Sí, no. No, y creo que es como una especie de trampa de pronto decir como, bueno, pero ya todo el mundo se puede inscribir porque antes no podías tener seguro si no estabas en un empleo, ¿no? O sea, tenías que ser... O te daban IMSS o te daban ISSSTE, algo. Y ahora ya puedes, ¿no? O sea, como cualquier persona se puede inscribir. Al aseguramiento médico. Sí. Es que el seguro social tiene dos facetas, el de pensiones y el de seguro médico. Sí, pero como que cada que hay un nuevo gobierno hay un nuevo sistema, ¿no? O sea, porque antes de que estuviera Morena estaba ¿cómo se llamaba? El Seguro Popular, ¿no? Y llegó Morena, entonces ahora está como el bienestar y demás. Y es como siempre hay algún programa. El asunto es como que cada que hay un programa nuevo, pues tienes que como que... Pero esos son los programas, ¿cómo les llaman? Los que jalan votos, ¿no? Son los programas que Pero yo no hablo de de los apoyos, sino hablo de cómo te puedes ahora inscribir al IMSS a través de Bienestar. Pero es que siempre te has podido inscribir al IMSS. Claro, pero antes no era a través de Bienestar porque no existía. No, y tenías que pagarlo. Sí, exacto. O sea, sí podías, sí. Desde que yo soy niña, porque tenía yo, por ejemplo, un tío que él tenía su propia empresa
Él era independiente, no estaba asalariado, pero iba y pagaba una cantidad y se inscribía al IMSS. Sí, ahora ya no tienes que pagar. Pero antes, mi punto es como que cada que hay un gobierno nuevo, son nuevas reglas para la gente que no tiene un trabajo formal, que es la mayoría de la gente. Ese es el punto, ¿no? Porque estábamos diciendo como, claro, no hay desempleo, entre comillas. Y es como, bueno, todo el mundo trabaja porque tiene que trabajar, pero pues la gran mayoría es informal, ¿no? Y también por eso no había tanta recolección de impuestos, etcétera. Bueno, porque no se lo cobraban a ciertas personas. Ahora es como, ok, se puede como reequilibrar de alguna manera, pero el asunto es como que la banda que menos tiene es la que siempre tiene que hacer más cosas, ¿no? O sea, tienes que ir a tu clínica y tienes que hacer cita para dentro de 2 meses, etcétera. Digo, es un sistema como saturado, ¿no? O sea, porque somos mucha gente y no tiene el presupuesto suficiente, me imagino. Pero yo pienso como, ¿por qué no tienes presupuesto suficiente? ¿No? O sea, como, ¿cuál debería ser la prioridad número 1? Educación y salud. ¿No? Y es donde siempre es donde menos dinero hay, es en educación y salud. Y ahora están recortando, Pues siempre recortan, o sea... pero ahora están recortando más. Sí, yo sé, pero cada sexenio recortan más y es como, no entiendo muy bien para qué. O sea, como que entiendo que si la gente cobra menos en ciertos niveles suena muy bien, pero si los hospitales tienen menos cosas cada vez, pues eso no tiene sentido, ¿no? O sea, eso no es algo que deberías de ahorrarte. Ni la parte de hospitalaria, ni la parte de la atención a los adultos mayores, ni la parte de la atención a las enfermedades mentales, etcétera. Que nadie habla de eso, ¿no? O sea, es como si no existieran. Y siento como que, claro, tú pones una lana que te dan al mes, ¿no? Y eso está muy bien, pero eso tampoco soluciona nada de esto. O sea, eso debería ser extra de lo que es lo básico, que es como, que haya suficientes médicos, hospitales, insumos. atención, Han recortado muchísimo en insumos. Sí, todo el mundo que trabaja en salud pública se queja porque pues, sucede, no es inventado. Pero están en la línea. La paradoja es, yo atiendo médicos en mi consulta privada y a muchos de ellos los atiendo por riesgo laboral, no por procesos personales, sino por lo difícil que es estar ahí. Y no ha habido uno que no me haya dicho que les están dando los insumos, se los están quitando. Y entonces, por un lado, me decía una doctora uno de estos días, ella es cirujana, y decía, no tenemos tal y tal y tal y tal insumo, y mi jefe se pone furioso que por qué no hemos metido pacientes al quirófano. Y claro, yo entiendo por qué el jefe se pone furioso. Sí. Porque al jefe le piden un mínimo de productividad. Sí. Y ¿Para qué tienes un quirófano detenido? ¿Para qué tienes no sé cuántos cirujanos, ¿no? Y 5 quirófanos? Estoy hablando de uno de los hospitales de primer nivel de este país, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres 5 quirófanos y no sé, 15 cirujanos y quién sabe cuántos equipos de enfermeras especializadas si no sacas, o sea, si operas 2 pacientes al día? Claro, pero o sea, es como si no tengo suficientes gasas, no puedo hacer nada de eso. O sea, algo tan simple, ¿no? Como bueno, gasas, tubos para... cualquier cosa, pero si tú no tienes gasas no puedes operar a nadie. O sea, es así de simple. No tienen material de sutura. Lo que pasaba mucho en el principio del COVID es que ellos tenían que comprar cosas, ¿no? Ah, sí. Y luego pasaba que compraban cosas, pero además pues no hay, porque claro que se acabaron, ¿no? Pero bueno, independientemente de las prácticas no suficientes del gobierno, esto tampoco es nuevo, ¿no? O sea, digo, hay partes que son nuevas, pero en general no hay una buena atención a la salud pública en general, ¿no? Porque hay lugares que están chidos y hay todo tipo de historias, o sea, yo he estado en muchos hospitales y hay de todo. Pero en Estados Unidos, que es un lugar privado, es muy distinto, ¿no? Y esa discusión me parece muy interesante y extraña justo ahorita, ¿no? Porque es como acaban de tener elecciones y parte de la radical izquierda, que además es, o sea, como Bernie Sanders, según ellos, es que tienen que tener derecho a salud pública, ¿no? Y todos los demás dicen que no, pues cómo, ¿no? O sea, si un doctor trabaja, pues se le tiene que pagar. ¿Y cómo va a trabajar gratis? O sea, como si eso no está trabajando gratis, pero pagas impuestos, ¿no? O sea, como ese es el punto.
Pero tú dices algo así allá y suena que eres un comunista, que es bien chistoso. Es como, pero este es el sistema que ustedes pusieron, así como... Entonces es el único país del mundo como en ese nivel que no tiene eso, ¿no? O sea, todos tienen salud pública, menos ese. Se me hace muy... Y tiene una población muy grande, muy pedera, ¿no? Así como para todos salen a la calle. Sí. Pero se compraron la idea como de que no, eso tiene que ser privado, porque... ¿Por qué? ¿Quién sabe? Sí, pero viven preocupados. La gente de Estados Unidos vive preocupada por el Medicare, ¿no? Es como Pues, de si las te enfermas grandes... tantito... Es de las grandes preocupaciones, tenerlo pagado, no tenerlo pagado. Estaba viendo que había un señor que decía que no sabía si le estaba dando una clase, un ataque de pánico o un infarto. Y que se estaba esperando así como a saber mejor. Porque si era un ataque de pánico y se iba al hospital por un ataque de pánico, le iba a salir en $30,000. El chistecito. Y dices como, verga, $30,000 por una falsa alarma, ¿no? O sea, por llamar a una ambulancia e irte que te hagan análisis. Sí, cuando todos tienen pagado el Medicare, ¿no? Además, pero pues, los deducibles, pues por eso acaban de matar a ese güey. ¿Tú crees que es por nada? Y por eso, no solo por eso lo mataron, sino por eso todo el mundo está feliz porque lo hayan matado, ¿no? Qué bueno que lo dices, porque como que, o sea, acá en México no entendemos la preocupación de la gente por el Medicare y porque la gente no va a los servicios de salud, no va a las clínicas. Sí, porque aquí pues, puedes ir a cualquier lado. Pero es eso, ¿no? Que es privado y aunque paguen el Medicare, es privado y tienen que pagar un deducible. Y que te echan para atrás tus peticiones y tienes que pagar un chingo, ¿no? O sea, como, sí, no, además, es que esto no lo toma en cuenta, el seguro no paga los estudios de ese laboratorio, entonces debes $14,000. Pero además no te pelan, ¿eh? No. La otra es que no te pelan. O sea, ni siquiera hay una clínica a la que tú puedas ir a consultar un médico. No es como aquí que está la unidad de medicina familiar y te puedes apersonar ahí o te puedes ir a un centro de salud. Eso allá no existe. No hay centros de salud, no hay unidades de medicina familiar, así que como las que tenemos aquí, que vas y te dan cita para dentro de 2 meses, pero tienes una cita, ¿no? Sí, o sea, por eso es como, no es que suene a queja, digo, porque claro, tú necesitas atención ahorita, a lo mejor sí te la dan, ¿no? Si es una emergencia. En teoría te la tienen que dar. Si te estás infartando. Sí. Pero si tienes diarrea... No, deja la diarrea, me refiero como necesitas diálisis, ¿no? ¿Qué va a suceder? Sí. No, pero digo, algo muy común que aquí en México, un día te levantas y tienes vómito y diarrea y vas hasta la farmacia de la esquina y ahí te ve un médico y te receta, que es privado, pero tienes una opción de bajo costo. Si es entre semana, a lo mejor puedes ir al centro de salud y te atienden. En Estados Unidos eso no existe. No. Y por eso existe personajes como este, que creo que está basado en una historia de la vida real, ¿no? Decía la película. Yo creo que sí. Porque era como alguien que depredaba ancianos. Seguro no es la única que se hace de las pues es un sistema así súper fácil de minar, ¿no? Y además, pues no solo ella, o sea, como las grandes corporaciones de seguros, pues esa es la tranza, ¿no? ¿Tú no te acuerdas de una película de los 90s que se llamaba Bulworth? No. Escrita, dirigida, producida y protagonizada por Warren Beatty. Es que sí me suena, pero... Bueno, Bulworth era como el apellido del personaje, que era un senador o diputado, bueno, un congresista gringo, y que no le encontraba sentido a la vida. Entonces contrata a alguien para que lo maten. Ok. Y está como en eso, o sea, sabe que lo van a matar como en los próximos 2 días. Entonces empieza a hacer cosas muy erráticas, ¿no? Entonces va a un show de CNN y dice la verdad, ya sabes, como los gringos, ¿no? Tienes la verdad. Entonces dice cómo funciona el sistema en realidad. Y cómo los lobbies pues les vale verga a la gente, etc. Y luego se va de fiesta al barrio, ¿no? Y conoce una banda, conoce a Halle Berry, porque claro, es una película. Y empiezan a rolar y así, con raperos y con banda de la calle y el güey se empieza a volver medio famoso por eso. Y sale Paul Sorvino, que es como el lobista de las aseguradoras. Y que le está diciendo, tienes que votar de tal manera, acuérdate. Y él, sí, lo que ustedes quieran, ¿no? Me vale madre, ya me voy a morir.
pues para subir el costo y ya sabes, aprobar algún impuesto, lo que sea. Dice que sí, que sí, que sí. Y entonces a lo largo de la película empieza como a caerle el 20, como de que pues toda esta banda con la que ahora sí está conviviendo, pues no tiene nada, ¿no? O sea, que todas las cosas que él hacía sí le afectan a esta gente. Y que un poco se empezó a sentir vivo. Es como una especie de sueño de conciencia de clase para hombres blancos. Y bueno, entonces como que se arrepiente y justo cuando vota en contra de las aseguradoras, ¿no? Y luego descubre que Halle Berry es la que lo va a matar, o sea, es a quien contrató para matarlo. Y ya logra como decirle que no, pero entonces como traicionó a las aseguradoras, lo mata a las aseguradoras. Y ahí se acaba. Que es como, claro, es una fantasía y lo que sea, pero está muy chida en cómo describe cómo funciona ese sistema, ¿no? O sea, el sistema de los lobbies, el sistema del Congreso y el sistema como capitalista alrededor de las corporaciones. O sea, quién realmente gobierna, ¿no? Que es está curioso que como esta información me ha llegado por esos lados, o sea, que claramente existe mucho en otros lados, pero como en la cultura popular, hay otra entrevista con Hugh Grant, y Hugh Grant por alguna razón se empezó a pelear con alguien de un periódico cuando era mucho más famoso y empezó a descubrir que esa banda del periódico le habían puesto micrófonos en su coche y así en su casa, ¿no? Y como que estos güeyes que... Entonces los empezó a denunciar cada vez más porque el gobierno de Reino Unido pues lo controlan las corporaciones de noticias, ¿no? Que es como... No me acuerdo quiénes son, pero son como 3 güeyes. O sea que uno es Richard Branson, supongo, y los otros... Tú sabrás mejor que yo, no sé. Pues entonces decía eso, ¿no? Como pues aquí el Parlamento es un chiste, o sea, los que gobiernan son pues, ¿qué quieren que se haga? Esos güeyes dicen, ¿no? Además controlan las noticias. Y todo esto suena muy conspiranoico, pero es como, bueno, puede ser. O sea, no me parecería tan extraño, ¿no? Como que en los sistemas tan capitalistas, de pronto siento que pues si sigues el dinero es mucho más fácil de ver desde afuera, ¿no? Como no eres gringo y estás acá y ves como, ganó Trump, pues claro, porque hizo como deals con esta banda, ¿no? Y es como el nuevo poder, ¿no? Sí, bueno, con quien hizo un super acuerdo es con Elon Musk. Sí, el afroamericano más rico del mundo. Sí, que sus acciones se habían desplomado y ahorita... Pues por eso lo hizo, ¿no? Sí, ahorita las acciones de Musk van para arriba, pero estaban bien deprimidas. Además cometió crímenes, no, o sea, él como extranjero hay muchas cosas que no podía hacer que estuvo haciendo en las elecciones y que si no hubiera ganado Trump, pues ya seguirían cayendo. No, hubiera tenido que huir del país porque si no lo meten a la cárcel. O sea, porque compartió información con Rusia y demás cosas, ¿no? Sí, pero no, lo que te digo es, o sea, quieres darte cuenta lo pegado que está ahí y lo fácil que es hacer cosas ilegales. Su empresa de veras estaba perdiendo sus acciones. Sí. No sé si él en general pierde dinero, nunca realmente lo gana. Sí, pero iban mal y ahorita van para arriba. Son de las que se han recuperado más de la bolsa. Sí, porque es como un grupo nuevo de... ¿Cómo se les llama? Tiene un nombre, ¿no? Pero bueno, como de empresarios con un chingo de dinero. Son como una corte. Una corte, exacto. Sigue funcionando exactamente igual. Una corte. Que ahora son como corporaciones. O sea, tienen como una infraestructura un poco más compleja, pero sigue siendo lo mismo. Son los cortesanos, siguen siendo los cortesanos. Sí, que pues también por eso los demócratas están tan enojados, ¿no? Porque es como... Nos quitaron otra vez por pendejos, así por no saber hablar con la gente. Que eso es lo que Trump tiene, ¿no? Trump sí sabe hablar con la gente promedio. Y pues, o sea, tú ves a los latinos, negros, como todas las minorías allá que votaron por él. Y dices, pero está diciendo como que te va a deportar. Nah, a mí no, a los otros, ¿no? A los otros culeros mexicanos. Que es como, güey, pero tú eres mexicano también. No, Trump es chingón. Ok, ya. Sí, es una locura, no se entiende nada. Pues es que es un concurso de popularidad al final, ¿no? Y yo creo que, o sea, lo que tiene Trump es que yo no lo llamaría carismático, pero pues la gente le cae bien a un chingo de gente, ¿no? O sea, como, siento que no se alinea para nada conmigo, pero... Bueno, que sí. A mí me recuerda mucho a Vicente Fox. Ándale, es como el mismo tipo de güey, Habla pura
tontería, escupe pura idiotez, ¿no? Sí, pero suena... O sea, pero yo me acuerdo, a la gente le divierte que les diga víboras tepocatas. Cuando estaba en la prepa, todos mis compañeros votaron por él porque era como, pero es cagado. Y yo digo, pero no, ¿cómo que es cagado? ¿Cómo vas a poner tu vida en las manos de alguien que es cagado? Eso no tiene sentido. Porque además creo que también hay una desconexión en lo que la gente cree que va a pasar. O sea, como... Yo sí recuerdo como el cambio fue muy radical en los primeros 3 años de Fox. Del primer año, cuando acababa de ganar, todo el mundo estaba como, pues a ver qué pasa, pues, güey, ¿no? Y luego 3 años después todo el mundo estaba muy arrepentido, así como de, no sé qué hicimos, porque el país empezó a irse, o sea, el país no estaba bien, obviamente, pero se empezó a ir en picada en muchos aspectos muy rápido. Y fue como algo que supongo que, digo, yo estaba morro y era obvio para mí, para mucha gente creo que también, pero supongo que la otra vez no pensó que eso fuera a pasar. Y un poco después de eso como que también esa es la otra, o sea, ¿qué sistema escoges, no? O sea, ¿este que es horrible o este que también es horrible? ¿No? O sea, como... Es que no hay mucho para dónde hacerse, pues. Porque como están todos los cortesanos, está todo muy armado también. Sí, que ni siquiera tiene que ver con él, ¿no? O sea, porque es como te dan el gobierno. No es que tú, o sea, él como personaje funciona bien para la prensa. A mí me parece que era muy atinado el comentario que hacía López Obrador, que decía, yo no soy un florero. Sí, tú sí eres un florero, ¿no? Eres figura decorativa, y también Peña, y también Fox, claro, y también Calderón. La verdad es que, a ver, hay una industria en el país que se mueve porque la gente la mueve. Desde los obreros... Porque si los obreros no van a trabajar o hacen una huelga, se acaba. El país se detiene. Se detiene, por lo menos es industria. Entonces, ¿qué tanto puede hacer el presidente de veras? Porque eso se detenga. O sea, sí hacen cosas, igual que los congresistas, ¿no? Pasan leyes malas, lo que tú quieras. Sí. Pero aún así, los países siguen funcionando a pesar de sus presidentes y sus gobernantes. Sí, porque pero hay partes que son muy neurales, ¿no? O sea, como en Canadá, que pues, los transportistas se pusieron en huelga y ahí sí valió madre. Y es como, claro, pues o sea, en México no entiendo muy bien cómo no se han puesto, supongo que es porque no hay sindicatos ya ahora, no sé. No, los transportistas tienen una cámara. ¿Y qué pasó? Una cámara de transporte. Digo, porque hay mucho peligro ahorita, ¿no? En las calles, digo, en las carreteras. Y digo, no es que yo quiera que se detenga el país, pero es como... No, pero sí ha habido... Ha habido paros. Ha habido paros. Pero en zonas, ¿no? Pero, por ejemplo, no puedo precisar ahora, hubo un momento en que habían dejado de distribuir gasolina. ¿No? ¿Con los huachicoleros o qué? No me acuerdo si fue eso o fue anterior. Yeah. Pero ha habido momentos en que dejan de distribuir gasolina y de repente todo se pone súper caro. Oye, ¿por qué están caros los jitomates? Pues porque los transportistas no sé qué, o porque no están distribuyendo gasolina. Claro. Y la mayoría de la gente dice que tiene que ver la gasolina con los jitomates. Bueno, todo. Todo, porque resulta que no son de la azotea verde de aquí arriba los jitomates que te compras en el mercado. Y que uno de tus expresidentes vendió el tren. Pues esa es la otra, ¿no? O sea, como que cada gobierno pues, de pronto es un negocio familiar. Entonces, también. Depende qué desfalquen, pues depende qué es lo que va a carecer el país después, ¿no? O sea, la infraestructura y demás. Pero también creo que lo que sucede con todas estas pláticas es como que no hay una conciencia real del impacto que puedes tener como ciudadano. O sea, tu verdadero nivel de impacto, como si dejas de hacer algo o si decides hacer otra cosa, ¿no? O sea, de manera organizada. Porque eso es como lo que estás diciendo. Si tú, claro, si un gremio se organiza y deja de hacer algo, pues, te van a hacer caso, ¿no? Y también México es un lugar que está como muy vacunado contra eso, porque hay marchas cada 5 minutos. Sí. Y ya es como hasta parte del protocolo, ¿no? O sea, como si te quieres que te abran una puerta de cualquier institución para sentarte en cualquier junta, pues tienes que juntar una banda y parar el Zócalo, digo. Pero además tiene un orden, ¿eh? Lo de las marchas tiene un orden. O sea, llegar bueno, ahora no sé a dónde llegan, supongo que acá al Zócalo. Pero ese era como el último escalafón. Primero van a otros lugares, primero van a Gobernación, y si en Gobernación no les hacen caso, entonces se iban a Los Pinos, y si en Los Pinos no les hacían caso, entonces se iban al Zócalo. Sí. ¿No? Entonces iban escalando. Itinerario. Sí, y muy organizado y muy protocolario. Sí. Regresando a lo de las pensiones,
aquí la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y como dice el título en español, ¿quién nos va a cuidar cuando seamos viejos? Porque este es otro tema también relacionado. Yo empecé hablando de cómo los que estaban aportando actualmente estaban manteniendo a los que habían aportado antes. Claro. Pero a eso se le pega la esperanza de vida. O sea, que ahora es mucho mayor, ¿no? Ahora es mucho mayor y la pirámide poblacional se ha ido invirtiendo. Entonces tenemos menos gente que pague pensiones. Hoy día pues desaparecieron los sistemas de pensiones. Más gente envejeciente y más gente envejeciente que va a vivir más años. Y que sí es un problema. Yo no digo que los pensionados sean un problema, lo que digo es que es un problema que se hayan robado el dinero, porque además muchos de los que se robaron ese dinero se murieron. Sí, es como, sí, entiendo por qué no quieres decirle problema, es una situación real con la que hay que lidiar. Es un problema de malversación de fondos, no de envejecimiento, no de pago de pensiones. No puedes evitar envejecer, ¿no? Así es. Sí. ¿Por qué envejecen tan rápido? Exacto. ¿Tú crees que, pero también, o sea, digo, en México es un lugar en el que esto va a pasar más lento, pero el mundo está cambiando en cuanto a los tipos de trabajo, ¿no? Y claro que hay tipos de trabajo que nunca van a cambiar, como el transporte, la agricultura, o sea, las cosas que, pues claro, la comida y los servicios básicos, pues siguen siendo los mismos trabajos, ¿no? O sea, la gente que provee de energía eléctrica, de agua. Sí se pueden automatizar. Exacto, pero todavía no estamos ahí. Mi punto es como, a lo mejor llegamos ahí, pues, pronto. Pero no estamos en esa situación todavía. No estamos automatizados. O sea, a lo mejor los gringos sí ya están entrando a esa situación en la que la gente está quedando sin trabajo. Porque eso es la que estaba viendo en una... Es que la manera como capitalista de ver las cosas luego me parece tan gaslightera que es impresionante, ¿no? Están entrevistando a uno de los miles de güeyes que hay que están haciendo inteligencia artificial y que le están preguntando, bueno, ¿y cómo vas a lidiar como cuando tengas que despedir a todos tus empleados, ¿no? Porque eso es lo que va a pasar. Y dice... Bueno, es muy sencillo. Lo que hemos estado haciendo es que solamente no contratamos más gente y pues la gente naturalmente después de 5 años en un trabajo se mueve de trabajo. Entonces empezamos con 4.500 empleados, ahora tenemos 3.500 después de 2 o 3 años, no sé, porque no hemos contratado más gente, ¿no? Y es como, o sea, estás haciendo lo mismo, solo lo estás haciendo como diferido. Es como un abono, ¿no? Es como lo estoy despidiendo, los estoy dejando, no los estoy recontratando, lo cual es como... Es todavía peor porque si los despides pues les tienes que dar una lana. Pero no, es como ya se acabó tu contrato. Bye. O sea, como que es un discurso disfrazado de que eso es chido y es peor, ¿no? Porque no está siendo realmente justo. O sea, sí los vas a dejar sin trabajo, no les vas a decir. Porque además él dice como no, y la gente que se va hace que ganemos más, entonces la gente que se queda gana más. Es sí, ¿cuánto más, no? ¿Y quién realmente gana más? Me duplicaste el sueldo a los 2.000 empleados de los 4.000 que se quedaron, ¿no? Sí, eso jamás va a pasar. O sea, le subiste el sueldo 10%, lo mínimo que se los tienes que subir. Y tú quizás sí ganaste mucho más, ¿no? No sé. Pero bueno, eso va a ser un problema real, ¿no? La automatización de las cosas. ¿Y luego qué? O sea, ok, se automatiza la agricultura, se automatiza todo eso. ¿Y toda esa banda sin trabajo qué va a hacer? En el momento sí es un problema bastante serio. Claro. Habría que revisar, Diego, justamente cómo es la densidad poblacional. O sea, hay menos gente y entonces, si hay menos gente, pues también hay un... Es que aquí hay un balance entre cantidad de personas y cantidad de trabajos. Sí. De repente nos preocupa mucho cuando las empresas empiezan a recortar los puestos, porque bueno, la gente se va a quedar sin trabajo, pero a las empresas y a los gobiernos les preocupa mucho la disminución de la tasa de natalidad, porque si hay menos gente, pues hay menos masa laboral, ¿no? Hay menos personas que van a entrar a cubrir esos puestos. Entonces hay que ver los números, a ver si va a representar un problema en el futuro o si necesitamos menos empleos. Pon tú que no, que todo salga increíble, pero toda la gente, sí, o sea, obviamente no, pero pon tú siendo muy optimistas, no, los robots nos van a salvar, ok.
Entonces toda la banda que se quedó sin trabajo, que ahorita sí es un chingo de gente, va a ser vieja en el momento al que tú te refieres, o sea, dentro de 20, 30 años. Y luego que esa banda, ¿quién la va? Si ahorita no quieren darles nada, ¿no? O sea, el gobierno no te atiende, es carísima la atención. Entonces, es más gente todavía, porque además la gente se va a quedar sin trabajo desde antes, ¿no? Ahora, existe la posibilidad de que se desarrollen nuevos trabajos, ¿no? O sea, eso está pasando. O sea, lo que veo ahora es como, ahorita se siente muy viable hacer esto, ¿no? O sea, como tener un podcast y tener como vivir de eso. No es que realmente sea viable, pero ya es viable hasta cierto punto, ¿no? O sea, para algunas personas. Pues sí, y tiene mucho que ver con muchas cosas, ¿no? O sea, como siempre, tiene que ver con tu clase social y tiene que ver con que tengas acceso al tiempo para hacer cosas aparte, ¿no? Y, o sea, como no es como lo pintan, que es como, pues tú te sientas y grabas y ya, ¿no? O sea, eso sí funciona a veces, pero es como la lotería, pues hay una banda a la que le pega algo y sucede, ¿no? Pero eso antes era mucho más difícil, ¿no? O sea, ahora pasa todo el tiempo. Entonces, ok, supongamos, ese es un trabajo nuevo, ¿no? La manera de consumir entretenimiento. Pero así como están surgiendo estas nuevas maneras de hacer y consumir entretenimiento, pues hay otras que están muriéndose, ¿no? El cine siempre está en broncas, todo es mucho más caro, bla, bla, bla. Entonces, pues no lo sé. O sea, si hay una máquina que va a solucionar la atención médica a los ancianos, porque pues eso podría ser, ¿no? Claro, hay robots, entonces ya pues haces tu hospital con robots, metes ahí a tus viejitos, todo está perfecto. Están haciendo propuestas de robotizar una parte de la salud. Sí, no se puede robotizar toda, más, ¿no? Claramente. Más. No se puede robotizar toda claramente. Igual que en la industria, porque también hay una industria que dice, no, pues no queremos despedir a nuestros empleados, ¿no? Entonces robotizamos una parte y ¿qué hacemos con los empleados para no despedirlos? Igual en el área médica, o sea, hay una parte que se puede robotizar, pero no nos podemos quedar sin médicos porque... No todavía. No hay quien te haga un diagnóstico si corres a los médicos, no hay quien vea que el robot haga lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, hay una serie de cosas. Yo creo que la atención médica, ojalá que siga funcionando como en México y no como en Estados Unidos, ¿no? Porque sí, ojalá. Hay una atención en la que el tratante te escucha, te ve, quiere saber de ti, le interesa lo que te pasa. Y eso es bien importante para la atención de salud. Como que todavía existe ideológicamente la noción de que la salud pública es un derecho humano, ¿no? Sí. O sea, en el sistema de salud. Yo he conocido médicos medio mercenarios y como en todos lados hay. Pero en general sí creo que es como... O sea, tú estás haciéndole un servicio a la nación, pues. A mí una amiga que conocí en Costa Rica, que no es estadounidense, pero se casó con un estadounidense, siempre me decía, yo no me quiero ir de Costa Rica porque acá los médicos se sientan contigo, hablan contigo, te escuchan, y eso no lo ves en Estados Unidos, ¿no? El médico y está mirando acá sus notas, por la rodilla, enséñeme la rodilla, y te ven la rodilla, y ya te vieron la rodilla, ya váyase, ¿no? Sí. Y bueno, el tema es, como bien dices, ¿qué vamos a hacer con los sistemas de pensiones, no pensiones, salud, no salud, sin que venga alguien? Porque, aquí critican estas dos chavas que se roban el dinero de los viejitos. Y acá, ¿qué decimos de que se hayan robado sistemas enteros de pensiones, ¿no? Que es el mismo tipo de fraude y de... No, es peor porque además es gente que escogiste, ¿no? O sea, como que ese es su trabajo. Además. Como que dices, bueno, si es alguien del mundo privado, pues está culero, ¿no? Pero si es alguien que se supone que es un servidor público, es peor. ¿Y qué vamos a pensar para envejecer? Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Quién nos va a cuidar? ¿Cómo nos vamos a cuidar? ¿Qué vamos a hacer con la parte financiera? Sí, porque además no es nada fácil, ¿no? Cuidar a alguien en los últimos años de su vida. O sea, porque pues, son recursos, es un tipo de persona específico. No cualquiera puede hacer ese trabajo, pues es como algo muy... Pues está lleno de frustraciones, ¿no? Y como de violencia. Es un lugar que puede ser muy violento. Fácilmente. Porque pues además, claro, estás deteriorado, tienes Alzheimer, ¿no? O sea, es como gente que está siempre
con necesidad de una atención especializada, pues. Y que no es un trabajo que pues tampoco está tan bien pagado, que tenga tantos beneficios como para que lo quiera hacer mucha gente. No, y es muy cansado, tedioso, ¿no? Y la gente se quema mucho, o sea, se quema emocionalmente de cuidar a adultos mayores. Pensamos en los cuidadores. Las personas que pasan 24 horas con un adulto mayor porque tienen necesidades físicas y necesidades domésticas. Entonces, esas personas pueden ser cuidadores pagados y cuidadores no pagados. Los cuidadores no pagados son familiares, alguien muy cercano, algún vecino que le agarró mucho cariño con el tiempo al adulto mayor y que se encargan de ellos. Es un problema, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre en el sistema es que algunos hijos pasan y dejan dinero, algún hermano, ¿no? Algún familiar pasa y deja dinero. Y otros, normalmente otras, se encargan de los cuidados domésticos y de atención, llevarlo al doctor, bañarlo, hacerle de comer, ¿no? Toda esa parte. Y en muchas ocasiones quienes hacen eso, que son los familiares, no se quieren despegar, como que al mismo tiempo que se van gastando y se van quemando, no quieren, o sea, es parte del quemado, ¿no? Parte de estar quemado, no se quieren ir. Como que tienes que estar ahí. Entonces, una de las cosas que negociamos en la clínica de enfermedades crónicas es que esas personas tengan descanso, tengan recreación, tengan vacaciones, ¿no? Y que no estén ahí pegadas, que confíen en otras personas, que capaciten otras personas para que les puedan delegar esa responsabilidad. Bueno, esos son los no pagados. Los pagados, mucha gente piensa, pues si yo le pago, que lo haga, ¿no? Pero justamente no queremos un médico que haga notas así, como no queremos un cuidador que llegue y diga, a ver, vamos a mover a este viejito, así le damos 3 vueltas para acá, 3 vueltas para allá, le cambié el pañal, ¿no? Le limpié no sé qué cosa, le hago de comer, le dejo ahí la comida, no comió, le recojo. No queremos un cuidador así. Queremos un cuidador que se involucre con la persona, que la vea, que sepa qué le pasa, que le tenga paciencia. Claro. ¿No? Y pensamos, si le pago yo no tengo por qué cuidar a esa persona. No, a ambos cuidadores hay que cuidarlos, que además también van a llegar a esa etapa, ¿no? Sí. Entonces, hay que echarle una mirada. O sea, es muy complejo el tema de quién cuida a quién, cómo cuidas, cómo nos cuidamos, cómo cuidas al cuidador. Sí. Y luego el tema de dineros. ¿Quién paga? Es muy caro. ¿Quién paga esas cosas? Se debería pagar el gobierno. Para eso pagas impuestos, ¿no? O sea, porque al final no se supone que tienes un gobierno para que se asegure que estés seguro. O sea, tú tienes un gobierno para que las cosas funcionen, para que la población esté segura, sana, ¿no? Pueda hacer su trabajo de manera tranquila, tener una vida tranquila. Ya. Esa es la función de un gobierno, ¿no? Que todo el mundo tenga lo necesario para seguir subsistiendo. Y es como, pues eso también es parte de... Sí, solo eso. Que aquí este tema de cuidado, yo creo que por toda la complejidad, por el aumento en la esperanza de vida, porque, mira, hay otra cosa que, o sea, sí, yo pienso que todos deberíamos tener acceso a aseguramiento financiero, médico, de cuidados en la tercera edad. Pero cuando yo pongo en la mesa, a ver, la gente antes se retiraba a los 60, 65 y se moría a los 70. ¿Ok? Habías hecho un ahorro y que te alcanzaba para eso, porque también es cierto que entre más grande, más gastos generas en el sistema de salud por las enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué pasa si ahora la esperanza de vida ya no son 68 años, sino 75? ¿Con qué se van a pagar esos 7 años? Y cuando yo digo, tal vez tendríamos que repensar si te jubilas a los 60 o a los 65, o tienes que trabajar más años. No solo para pagar tu sistema de pensiones, para estar bien. O sea, ¿qué vas a hacer 30 años sentado en una mecedora viendo la tele?
Claro, hay muchas maneras de seguir siendo productivo sin necesidad de seguir trabajando de la misma manera también, ¿no? Estoy Porque de pues acuerdo. cambia tu cuerpo y tu mente. Estoy de acuerdo, pero hay que repensarlo. Hay Claro, que pero repensar que siga el siendo asunto es dónde productivo. recae la responsabilidad. Sí hay que repensarlo, pero es como si no hay agua para la ciudad aquí, pues tenemos que conseguir más agua acá. O sea, es como... Y que eso no se va a solucionar porque, no, pues es que ahora somos más y tomamos más agua. Pues es como, pues sí, pues necesitamos más agua. Hay que conseguirla, Sí, sí, ¿no? O sea, es ¿no? como... Pero Es un eso. asunto que hay que resolver. Hay o que sea, resolverlo. Lo que pasa es que entiendo lo que dices y tienes razón, pues. Pero al final es como... A veces la gente que dice cosas como esas, lo dice para decir como, no, pues, Sí, ¿qué no es puede mi hacer problema, el es gobierno? problema de Pues, es que ustedes. sí, No, pues, no, o sea, no. hay más gente, pues es más caro, pues oigan, tienen que trabajar más. Y es como, sigue siendo responsabilidad del gobierno. O sea, ok, tú dices como, pues que la gente se retire más grande, ¿no? Y es como, bueno, pero podría haber un programa en el que podrían trabajar en otras cosas, ¿no? Sí, o sea, sí. que sea como, ok, ya cumpliste cierta edad, tienes derecho ahora a pasar a esta misma sección de tu mismo... Sí, que no sea empacar víveres en el súper, ¿no? Exacto. que no sea, o sea, que el programa no sea empacar víveres en el súper. No, que sea como, ok, si tú trabajabas, no sé, en... Puedes capacitar gente. Si tú trabajabas en, exacto, capacitar gente, cosas que puedas hacer como... Porque también esa es la otra, o sea, ¿cuánta gente de 70 años o 60 y cacho realmente está en condiciones de seguir trabajando, ¿no? Sí, no. Porque esa es la otra, o sea, es como, tienes que trabajar más, pues sí, si estoy en buenas condiciones físicas, perfecto, pero tampoco es que todo el mundo esté, ¿no? O sea, ¿cuántos cánceres ya hubo en tu vida? O enfermedades crónicas, o lesiones, o X, ¿no? Y claro que hay muchos otros problemas alrededor de esto, como la alimentación, ¿no? El ejercicio, que es la misma, esa es como la atención de primer nivel, ¿o cómo se llama? No, es como preventiva, ¿no? La preventiva. Ajá, que creo que ahora hay un poco más que antes, sabemos que cuando yo era niño. Y sí creo que cambia las cosas, o sea, como que la banda le gusta como no tomarlo en cuenta. Pero yo toda mi infancia crecí creyendo que el cereal era bueno para ti. Sí, ¿Ya sabes? bueno, yo también. O sea, es como, no, está bien. Y ahora que sabes que no solo no es bueno, sino es malo, o sea, es como... Es lo peor que podrías comer en tu vida. O sea, es como, Sí, ¿por qué no existe? sé si lo peor, porque hay cosas peores, pero... Bueno, sí que pero, si desayunas sí. cristal, ¿no? Así como, Sí. voy a fumar crack en la mañana, pues sí. No, pero es como solo es azúcar, pues. O sea, no tiene nada que te ayude Sí, realmente. la pregunta es, ¿qué parte sí nos toca, qué parte no nos toca? ¿Cómo O sea, a todo el mundo le toca, ¿no? A todos nos toca. Sí. ¿Cómo crear propuestas? ¿Cómo Claro. generar programas? Estoy de acuerdo. O sea, yo sí pienso, no me encanta la idea. Yo, si a mí me han dicho toda la vida que a los 60 y cachito ya me puedo retirar. A mí no me encanta la idea, pero también me veo y digo, híjole, pues sí, pero ¿y quién va a pagar mis...? O sea, ¿por qué otro? ¿Por qué los que vienen abajo tienen que pagar los gastos que yo genero en sistema de salud, en sistema de pensión? Yo no tengo pensión, pero yo sí lo pienso y digo, pues no me parece muy justo, sobre todo si sé que voy a vivir más años que los que ya se murieron, ¿no? Pues sí, pero es parte del sistema, ¿no? O sea, en el sentido de ¿por qué pagan los de abajo? Pues porque los de más abajo van a pagar a los de arriba. O sea, es como... ¿No? Sí, o sea, pero- eso no tiene vuelta de hoja. Porque es como los impuestos que tú pagas, pues no te tocan a ti, sino No. te tocan al que sigue. Eso es así como... Matemáticamente así va a ser, pues. Pero... Claro que es muy fácil también decir como... Pues ya arréglelo, ¿no? No sé cómo, pero arréglelo. Y es como, bueno... También viendo cómo funciona el gobierno en general, ni siquiera solo en México, sino en el mundo, y cómo los gobiernos que funcionan bien, o entre comillas son ejemplares, pues son de lugares bien chiquitos, ¿no? O sea, siempre sí, son es como- más fácil. Claro, Noruega, y es como... sí, Claro, pues, sí, la sí, población de... tu mi cuadra. vecina puede ser la presidenta del Sí, país y Islandia. y se va en bici Sí. al parlamento, ¿no? Ajá, Pero sí. Sí, pues sí. En cambio, países así de multiculturales, caóticos, con tanta Con gente, tanta gente es complicado. ¿no? Tantas condiciones. Pero bueno, vamos a cruzar ese camino por Sí. como esté, ¿no? Con piedras, sin piedras, nos va a tocar a todos. O sea, pues pónganse listos con la automatización para que al menos sepan usarla, ¿no? Que no les gane. Pues muy bien, Diego.
Gracias, Lisa. Con gusto, Diego. Hasta luego. Bye.